solamente nos vamos a remitir y empecemos diciendo que el concepto de matrimonio o el matrimonio como institución divina ha sufrido una distorsión y ataques de manera contundente, de manera frontal, que la ha degradado, devaluado, y que para muchos el matrimonio no es más que una simple práctica que se puede romper, que la podemos editar, que la podemos distorsionar, cuando en realidad la palabra de Dios nos muestra su origen, su propósito, su finalidad de la manera más sencilla. Entonces vemos muy claro y muy evidente que las escrituras nos advirtieron que a lo malo llamarían bueno y a lo bueno llamarían malo. Así la confesión, a través de los pasajes de las escrituras claramente revelados, nos muestra el diseño original, espiritual, anatómico del matrimonio. Recuerde que después de cada párrafo encontramos una serie de versículos que respaldan ese párrafo, toda la documentación y las bases bíblicas. También podemos decir que un matrimonio no es entre personas del mismo sexo, no es entre personas mayores de edad con niños o infantes, ya vimos el porqué, no es entre hombres y animales, no es entre, en el caso de los creyentes, no es entre creyentes y personas malvadas, abierta o públicamente practicantes de perversidades, de herejías. Entonces el párrafo 1 lo resumimos de la siguiente manera. La primera línea nos denota que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Vamos a darle una definición, aunque ya la habíamos visto, al concepto de matrimonio. Vamos a mirar una definición. Recuerden que este capítulo no nos define qué es matrimonio, sino que directamente arranca hablando de las pautas y principios del matrimonio. Entonces la palabra matrimonio proviene del latín matrimonium. Está asociado a dos vocablos. Uno es mater, que es igual a madre, para hacer referencia a la matriz, el lugar donde se desarrolla la vida. Y nomium hace alusión al acto formal o ritual, es decir, el estatus, reconocimiento social que recibe una mujer para ser la madre de los hijos o descendientes de un hombre. Entonces, de esta manera, aunque es una aclaración, es una definición que no tomamos de las Sagradas Escrituras, los antiguos legisladores, los doctores de la ley, tenían muy claro que el matrimonio básico era entre un hombre y una mujer. Entonces, este le da firmeza al párrafo 1, que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La línea 2 nos habla de la poligamia, que es una conducta condenable. Entonces solo le está permitido al hombre tomar una mujer y a la mujer tomar un solo hombre. Bastante sencillo. El párrafo número 2 muestra la finalidad del matrimonio, y la primera es mutua ayuda, mutuo compañerismo. En conclusión, es compañía. El matrimonio es una compañía. Al final de los días, los hijos se irán de casa y solamente quedará ese padre y esa madre ahí hasta el final, y si Dios nos ayuda, hasta que la muerte los separe. El otro principio del párrafo que muestra el párrafo 2 es para la multiplicación de la especie humana, para dar descendencia legítima. Como lo decíamos de una manera jocosa en la clase, un matrimonio es una fábrica de niños, una fábrica de bebés. Entonces es para propagar, expandir la imagen de Dios, seres humanos. Y la última, para evitar la impureza y los pecados sexuales. Entonces estos serían básicamente los tres principios básicos del matrimonio. Avancemos al párrafo 3. El matrimonio ilícito permitido para todas las personas. Ojo,
que puedan dar su consentimiento en sano juicio. Por eso resaltábamos ahora que el matrimonio no es entre una persona adulta y niños. Se me escapa el país donde a las niñas las casan de 7, de 6 años, de 8, de 9. Hemos visto los videos hasta llorando en pleno acto del matrimonio, lo que nos da las evidencias de que estas niñas no son conscientes del paso que dan, no están en acuerdo, no están en una conciencia libre para elegir esta decisión. El matrimonio no puede ser obligado. El matrimonio no puede ser por obligación ni intimidación. El matrimonio no puede ser por beneficios y conveniencias malignas. Mencionábamos personas que se casan en otros países para adquirir la nacionalidad, devaluando así el valor del matrimonio. A los creyentes se les aconseja casarse con otros creyentes. Ya la Biblia nos explica por qué tantos, el concepto del por qué no sería correcto una decisión de estas, de que una persona creyente se casara con alguien no creyente. Párrafo 4 y terminamos. No está permitido contraer matrimonio con o dentro de los grados cercanos de consanguinidad, entre primos, entre hermanos, entre tíos y sobrinas, ni aún entre madrastras con hijastros. Recuerden el caso que analizamos de Corintios, donde un hombre toma la mujer de su padre. Habíamos visto la explicación de que la madrastra de una manera espiritual se convierte en la madre de ese joven. Entonces vemos allí un acto condenable donde un joven toma la esposa de su papá. Aunque este capítulo sobre el matrimonio no habla sobre el divorcio, la Biblia sí, a través de muchos pasajes, y nos da la comprensión y nos lleva al entendimiento de la siguiente forma: que el divorcio Dios no lo aprueba, pero en su sabiduría, en su providencia, lo regula, conociendo el pecado y la naturaleza de la dureza del corazón. Dios nunca creó el matrimonio para que se destruyera. El objetivo de él era hasta que la muerte lo separara, pero él conocía el contexto que se iba a dar, sabía que iba a haber divorcio por la dureza del corazón, por el pecado, por algunos factores. Entonces Dios lo regula. Los dos principios, la confesión, este capítulo no los detalla, pero los podemos estudiar de manera separada en otra ocasión. Las dos causales son un adulterio sin arrepentimiento, cuando uno de los dos cónyuges cae en adulterio y no se quiere arrepentir, esto anula el pacto matrimonial, entonces puede haber divorcio. El otro es un abandono total, cuando uno de las dos partes abandona el hogar, se despreocupa de manera radical y contundente, no asume su responsabilidad. Entonces estas dos causas anulan o dan permiso para el matrimonio, no sin antes hacer muchos intentos, tiempos de oración, tiempos de consejería, buscar en lo posible que el matrimonio no se destruya. Entonces oremos y terminemos diciendo que debemos orar por todos los matrimonios, para que Dios les dé sabiduría a los jóvenes que van a dar este paso. Debemos hacer apología del matrimonio bíblico, debemos enseñarlo. Cosas tan básicas, tan elementales, y son violentadas, son agredidas, atacadas. Esto a pesar del ataque que vamos a recibir. Somos vistos como retrógrados, misóginos, anticuados, que predicamos un discurso de odio simplemente por enseñar los principios bíblicos ya establecidos para el matrimonio. Y aunque el mismo matrimonio hemos evidenciado que aún iglesias con nombre de cristianas, iglesias liberales con nombre de cristianas, realizando nupcias o matrimonios a personas del mismo sexo. Sabemos que esto traerá el juicio justo de Dios sobre la humanidad y ese pecado. Que Dios se apiade de nosotros